En la primera parte de este curso recordarás que afirmamos que los padres de la Iglesia son un cuerpo sumamente amplio y diverso de escritores, cuyas obras han estado sujetas a través de toda la historia del cristianismo a diferentes lecturas: la católica romana, la ortodoxa oriental, la de los reformados, la de los luteranos, etc. En catolicismo reformado, creemos que la lectura que la tradición reformada ha hecho de los padres de la Iglesia es la que mejor da sentido a sus palabras y condice con las sagradas escrituras. ¿Por qué estamos reafirmando esto?, podría uno preguntarse. Porque a medida que tenemos contacto directo con los padres, algunas de sus expresiones o ideas pueden resultar difíciles de comprender, o incluso ser chocantes para el tipo de protestantismo con el que estamos familiarizados en América Latina. Este choque puede surgir de una manera muy vívida por diversos factores. Uno de esos factores es que no estamos tan acostumbrados a la patrología en general, y como resultado de esto desconocemos la vida y contexto en que los padres escribieron, a quienes lo hicieron, cuáles fueron sus motivaciones y las situaciones históricas alrededor de sus obras, tratados o cartas a las que nos estemos acercando. Esto trae consigo muchos efectos negativos. Quizá el más visible de ellos es el anacronismo, algo que es muy común en estos días. Es decir, acercarnos a los padres con nuestros conceptos o categorías modernas. Otro factor es que como protestantes puede que tampoco estemos muy familiarizados con la forma en que los reformadores leyeron y entendieron a los padres de la Iglesia. Un cliché muy popular es que vemos a los reformadores como un grupo de teólogos que rechazó a los padres de la Iglesia, cuando lo más sensato que deberíamos decir al respecto es que lo que ellos rechazaron fue la interpretación que la Iglesia de Roma hacía de los escritos patrísticos, y también rechazaron la tradición que se desarrolló a partir de esas interpretaciones. Basado en esto, no es saludable acercarnos a la tradición reformada como si fuese un asunto de choque. También es necesario apreciar su continuidad, relectura, mejora y modificación de la tradición que le precedió. Por ejemplo, no necesariamente debemos afirmar de forma gratuita que la tradición reformada se opuso a la veneración de los santos. Una mejor manera de acercarnos sería preguntarnos de qué manera la tradición reformada entendió la veneración a los santos, de qué forma la tradición reformada entendió la intercesión de los santos, cómo los reformadores protestantes recibieron los libros que hoy llamamos apócrifos, o qué camino tomaron para comprender los méritos y su relación con la justificación. Nuestro interés entonces es el siguiente: ¿qué entiende la tradición reformada por sucesión apostólica? Cuando leemos los escritos patrísticos nos encontramos con una idea muy interesante: la sucesión apostólica. Por ejemplo, en la segunda parte de la primera carta de Clemente a los Corintios, Clemente afirma que Jesucristo fue enviado de parte de Dios y los apóstoles fueron enviados de parte de Cristo. Y luego ellos, al plantar diferentes iglesias, establecían en ellas obispos y diáconos, quienes a su vez continuarían ordenando a otros ministros con el fin de preservar la doctrina una vez recibida de los apóstoles. Por supuesto, cuando Clemente habla de la sucesión apostólica, lo hace contra los cismáticos, aquellos que se habían amotinado en contra de la autoridad establecida. En últimas, los obispos en Corinto habían sido ordenados por los apóstoles o por sus discípulos, y ese orden debía ser respetado y preservado. Sin embargo, en otros escritos de los Santos Padres, que incluso veremos en esta sección de Padres Apostólicos, notaremos en ellos muchas referencias a la sucesión apostólica, no solamente en relación con los divisores o cismáticos, sino también contra los herejes, y especialmente contra los gnósticos. Los gnósticos afirmaban que ellos eran
los genuinos depositarios de las enseñanzas apostólicas. Ellos aseguraban que el Señor Jesús había transmitido sus enseñanzas a alguno de los apóstoles y que ese apóstol se las había transmitido a ellos, a los gnósticos. Aquí es donde la idea de sucesión apostólica va a cobrar un lugar importante en la pluma de los padres. Los gnósticos pretenden darle validez a sus enseñanzas secretas apelando a una sucesión apostólica que ni siquiera pueden verificar. Por el contrario, las iglesias principales en lugares como Roma, Antioquía o Éfeso sí tenían la posibilidad de mostrar su conexión con los apóstoles a través de una sucesión de obispos o ancianos. Acerca de esto, el historiador metodista Justo González señala lo siguiente: si tales apóstoles a su vez habían recibido algún secreto, sería de esperarse que lo transmitirían, no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de las iglesias que iban fundando. Por tanto, si hubiera tal enseñanza secreta, esa enseñanza no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y sus sucesores. Por tanto, lo que pretenden los herejes al decir que poseen una tradición secreta que es superior a la de la Iglesia es falso. A fin de darle fuerza a este argumento era necesario mostrar que los actuales obispos de las iglesias eran sucesores de los apóstoles. Entendemos que la necesidad de los escritores antiguos de demostrar una conexión entre las iglesias de los primeros siglos y los 12 apóstoles era un asunto que respondía a la situación particular ya descrita. El combate contra los gnósticos, quienes albergaban las pretensiones de haber recibido sus enseñanzas de mano de algún apóstol. Lamentablemente, con el paso de los siglos, el concepto de sucesión apostólica ha tomado otras vías cuyos enfoques, creemos, son ajenos a lo que en el primer y segundo siglo se pretendió significar. Por ejemplo, desde la perspectiva católica romana, la sucesión apostólica se refiere a la transmisión de la misión y potestad de los apóstoles a sus sucesores. Esta transmisión se da a través de la ordenación de obispos de manera ininterrumpida desde los apóstoles hasta el fin de los tiempos. De esta manera es que podrían entenderse textos como Efesios 2:20, donde el apóstol Pablo asevera que toda la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles. La Comisión Teológica Internacional del Vaticano, en un documento titulado La apostolicidad de la Iglesia y la sucesión apostólica, la define de la siguiente manera: Cristo instituyó para la constitución, la animación y el mantenimiento de ese sacerdocio de los cristianos un ministerio por cuyo signo e instrumentalidad comunica a su pueblo en el curso de la historia los frutos de su vida, de su muerte y de su resurrección. Los primeros fundamentos de este ministerio fueron puestos a partir de la vocación de los 12, que representan a la vez al nuevo Israel en su totalidad y que después de la Pascua serán los testigos privilegiados enviados para anunciar el Evangelio de la salvación, los jefes del nuevo pueblo, los colaboradores de Dios para la construcción de su templo. La función de este ministerio es esencial para cada generación de cristianos. Debe pues ser transmitido a partir de los apóstoles, a partir de una sucesión ininterrumpida. Y puede decirse que toda la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20, Apocalipsis 21:14. Es preciso afirmar al mismo tiempo e inseparablemente que esta apostolicidad común a toda la iglesia está vinculada a la sucesión apostólica ministerial, que es una estructura eclesial inalienable al servicio de todos los cristianos. Roma sostiene entonces que la ordenación de ministros solo es válida si tales ministros son ordenados por obispos que poseen sucesión apostólica, es decir, que sean parte de una línea ininterrumpida que se remonta hasta los apóstoles, específicamente hasta San Pedro.
Desde esta perspectiva, lo que asegura la validez y legitimidad de la Iglesia es la continuación de un linaje físico de sucesores ministeriales ordenados mediante la imposición de manos desde los apóstoles hasta hoy. Esta forma de comprender la sucesión apostólica funciona muy bien, de hecho, para considerar a las iglesias protestantes como ilegítimas o nada auténticas, puesto que, por razones evidentes, los protestantes no podemos reclamar una sucesión ininterrumpida de obispos que se conecte con los apóstoles. Los reformadores protestantes también se enfrentaron a este planteamiento romanista, el cual consideraban como una pretensión a la que Roma se aferraba en vano, porque la sucesión apostólica no consiste en una sucesión de personas, sino en la sucesión de la doctrina. De manera que lo que constituye la legitimidad y la validez de la Iglesia de Cristo es que esta es, como señala el artículo 19 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, una congregación de hombres fieles en la cual es predicada la pura palabra de Dios, y los sacramentos son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo en todas aquellas cosas que para ellos necesariamente se requieren. Aquí la expresión hombres fieles, en palabras del teólogo Gerald Bray, hace alusión a personas que son doctrinalmente ortodoxas, no solo a personas que son miembros leales de la Iglesia institucional. No nos referimos aquí a un club lleno de miembros comprometidos, sino a una comunión de aquellos que comparten las mismas creencias fundamentales. En definitiva, si la Iglesia encuentra su fundamento en la doctrina de los apóstoles y profetas, es evidente que la Iglesia no puede permanecer si se pervierte la doctrina que la sustenta. Y siendo ella la columna y baluarte de la verdad, se sigue que donde hay mentira y falsedad, no puede estar la Iglesia de Dios. Por esto, en vano apelan los romanistas a la sucesión apostólica, ya que, si bien una línea ininterrumpida de obispos puede brindar una sensación de seguridad, lo cual por lo demás tampoco es algo que deba tenerse como poca cosa, creemos que esto no representa una marca de la verdadera Iglesia, ni mucho menos un cimiento suficiente para conservar la Iglesia, ni para garantizar su unidad, defender su santidad y preservar su catolicidad. Sobre esto, en su Magnum Opus, la institución de la religión cristiana, Juan Calvino hace una relación entre la pretensión de los romanistas en cuanto a la sucesión de obispos y la confianza de los judíos en las apariencias exteriores de la religión. Los judíos se gloriaban del templo, de las ceremonias del sistema sacerdotal. Ellos pensaban que la iglesia consistía en estas cosas. Incluso Jeremías reprende esta vana confianza de aquellos que decían: templo de Jehová es este. Porque aunque Dios mismo había prometido establecer allí su trono para siempre, y su gloria estuvo entre los querubines del lugar santísimo, él mismo abandonó ese lugar y dejó de reconocer el templo como suyo, cuando los sacerdotes corrompieron a la religión con inmoralidad, idolatría y múltiples supersticiones. Un caso muy similar lo encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en las reprensiones de Juan el Bautista a los fariseos. Él les advierte contra la pretensión de ser descendientes de Abraham. Juan les dice que no pongan su confianza en esa sucesión, porque Dios podría suscitar hijos a Abraham incluso desde las piedras. Creo que es claro que Dios es libre de trabajar por fuera de algún orden de sucesión, porque Dios no está ligado a los lugares, personas o ceremonias externas, pero su majestad se hace presente donde la doctrina es puramente predicada, los sacramentos correctamente administrados y la disciplina rectamente empleada. En un tono similar, John Jewell dijo al respecto que
Si el Papa y su clero romano, según la confesión de sus propios amigos, han caído de la gracia de Dios y se han apartado de Cristo hacia el anticristo, qué lamentable pretensión es para ellos aferrarse solo a la mera sucesión. No es suficiente reclamar la sucesión del lugar, mas nos conviene tener en cuenta la sucesión de la doctrina. San Bernardo dice, ¿de qué sirve si son elegidos en orden y viven fuera de orden? Como nota final, cuando observamos la primera carta de Clemente y otros textos de los padres apostólicos, como podrían ser las cartas de San Ignacio o la Didache, lo que encontramos es un espectro bastante amplio sobre la ordenación de los ministros. A veces los apóstoles enviaban ministros al pueblo y a veces el pueblo escogía a sus propios ministros. De hecho, consideramos que esta diversidad en los primeros siglos en cuanto a la ordenación impide que elevemos la sucesión física de obispos al nivel de una marca o signo de la verdadera Iglesia, sino que la consideremos más bien como una tradición que respondía a diferentes necesidades según su contexto y según su localidad. Creemos que esta deducción es legítima, puesto que si se observa la revelación del Nuevo Testamento, no hay ninguna orden de sucesión ininterrumpida. Pero sí hay varias órdenes de preservación doctrinal y también de pureza moral por parte de los aspirantes a obispos y pastores. Aquí puede aplicarse la sabiduría del artículo 34 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, en donde se señala que no es necesario que las tradiciones y ceremonias sean en todo lugar las mismas o totalmente parecidas, porque en todos los tiempos serán diversas y pueden mudarse según la diversidad de países, tiempos y costumbres, con tal que en ellas no se establezca nada contrario a la palabra de Dios. Por esta razón, toda iglesia particular o nacional tiene autoridad para ordenar, cambiar y abolir ceremonias o ritos de la iglesia que hayan sido establecidas solo por autoridad humana o por necesidad de su contexto, siempre y cuando todo se haga para la edificación. Los reformadores protestantes no tuvieron ninguna dificultad en reconocer que la falta de una sucesión ininterrumpida de obispos fuese un impedimento para comenzar de nuevo el ministerio, ordenando a obispos y a pastores. Después de todo, donde es honrada la palabra de Dios, allí está la iglesia. Pedro Mártir Vermigli apuntó sabiamente que nuestros adversarios, los romanistas, están muy engañados cuando suponen que el status quo debe mantenerse a toda costa sin ningún cambio. Sin embargo, sabemos que lo que una vez fue saludable puede degenerar en cualquier momento, como sucede a diario. Entre los hebreos de la antigüedad había un templo agradable a Dios, mientras que en él florecía el verdadero servicio de Dios. Pero cuando ese culto se corrompió, lo que había sido el templo de Dios se convirtió en una cueva de ladrones. Ajenos a ese cambio, los hebreos depositaron una confianza desmedida en el templo. Se jactaban continuamente diciendo, el templo del Señor, como si la mera ubicación física de ese templo en medio de ellos garantizara la preservación de la nación. Así hacen nuestros adversarios. Se sienten seguros mientras se mantenga el gobierno episcopal y el ritual externo con la apariencia de ministerio eclesiástico en Roma, imaginando que la iglesia consiste esencialmente en tales cosas, aunque hayan dañado y subvertido todo lo que verdaderamente pertenece a la naturaleza de la iglesia de Cristo. Es un gran pecado separarse de la iglesia, pero cuando dices iglesia y realmente no hay ninguna, ¿quién puede culpar tal separación? En tiempos de los apóstoles, los hebreos afirmaban con orgullo que pertenecían a la iglesia, pero rechazaban el evangelio del Hijo de Dios. Con razón, los apóstoles se apartaron de ellos. Por cierto, es en este tratado donde está su famosa frase:
Al separarnos de los romanistas, por lo tanto, no hemos abandonado a la Iglesia, sino que hemos huido de un yugo intolerable y de una conspiración formada contra la doctrina del Evangelio. En Catolicismo Reformado concluimos entonces con que la sucesión apostólica no es una sucesión que se basa en una línea ininterrumpida a lo largo de toda la historia, empezando desde San Pedro, sino que más bien la sucesión apostólica es la preservación de la doctrina entregada por los apóstoles y los profetas a todos los santos.